Hola, hola amigos, amigas, ¿cómo están? Filipo Beltrán, un placer saludarles, gracias por acompañarnos en este 23 de diciembre del 2024. Cuéntenme cómo se están alistando ya para la Navidad. Pero bueno, la información continúa en la conferencia matutina. Hoy estuvo Rosa Isela Rodríguez dando a conocer este importante programa. Bienvenidas, heroínas, y bienvenidos héroes paisanos, un programa que inició el 28 de noviembre y que continuará hasta 2025. Por supuesto, también la doctora Sheinbaum habló sobre estas declaraciones de Donald Trump y le contesta tanto a los medios de comunicación como a la oposición que hay que tomarse las cosas con calma, no hay que engancharse, e incluso también destacó algo muy importante que pasó desapercibido para los opositores o no quisieron que el México de hoy se enterara de esta situación: el agradecimiento de la doctora a Donald Trump porque le dijo una mujer maravillosa. Te tenemos los detalles de lo que ocurrió en esta conferencia matutina. Esto es México Informa. Ya comenzamos, sean bienvenidos. Esto es México Informa. Estamos aquí hoy para hablar del programa Bienvenidas, Heroínas y Bienvenidos, Héroes Paisanos. Para los gobiernos de la Cuarta Transformación es fundamental que el ingreso, estancia y salida de nuestros connacionales se dé en las mejores condiciones y con pleno respeto a los derechos humanos, sin contratiempos, de forma ágil y segura. De acuerdo con los datos que contamos, 37.3 millones de mexicanos viven en Estados Unidos, 10.6 millones de ellos nacidos en México y 26.7 millones de segunda y tercera generación. Muchos de ellos nos visitan para pasar Navidad en familia y las fiestas de fin de año. Por ello, este operativo especial, llamado con mucho cariño Heroínas y Héroes Paisanos, refrenda el compromiso del Gobierno de México con nuestros connacionales. El operativo inició el 28 de noviembre de este año y concluirá el 12 de enero de 2025. Se desarrolla en los 31 estados y en la Ciudad de México también. Y para su implementación se instalaron 226 módulos de atención a lo largo y ancho del territorio nacional. A lo largo de todo el año, y con el objetivo de asegurar su ingreso, tránsito y salida, el Gobierno federal, a través del programa Héroes Paisanos, atiende a los connacionales que arriban al país para visitar a sus seres queridos. Como en esta época de fin de año, en la que a través de una coordinación interinstitucional de la Administración Pública Federal, con autoridades estatales y municipales y cerca de 40 dependencias, del año 2018 a la fecha, el programa Héroes Paisanos ha brindado 16.621.066 atenciones. A través de la frontera norte, ingresaron en los últimos días caravanas de connacionales y familias mexicanas que residen en Estados Unidos y que se dirigen a diferentes entidades del país para disfrutar con sus seres queridos de las fiestas decembrinas. Una de ellas congregó a más de 4.500 vehículos con casi 20.000 paisanos. Las acompañan el Instituto Nacional de Migración, la Guardia Nacional, la Agencia Nacional de Aduanas, autoridades estatales y municipales, todos en coordinación para que el traslado de nuestros connacionales se lleve a cabo con seguridad, orientación y asistencia, y con el conocimiento sobre sus derechos y obligaciones. Presidenta, un tema que está generando puntos rojos es el tema migrante. En el caso de Tabasco tenemos frontera con Guatemala en el municipio de Tenosique, y que estos migrantes se desplazan por todo lo que es Palenque, municipios aledaños a la capital de Tabasco, incluso la capital. Vemos un incremento de estos grupos de gente migrante. ¿Qué se está haciendo al respecto para proteger la integridad de estas personas? Decir que desde el Gobierno de México trabajamos en una política humanista, en atención a lo que se pregunta, en los distintos ingresos que existen en nuestro país por las distintas entidades. Se cuenta con una acción coordinada
que encabeza el Instituto Nacional de Migración, pero también participa la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Marina. Todas estas instituciones trabajamos para que las personas migrantes pues tengan las mejores condiciones, entre ellas la de seguridad, pero también contamos con una red de albergues de las distintas autoridades, entre ellas también el DIF, para dar una atención en el sur del país a los hermanos de latinoamericanos o de las otras nacionalidades que ingresan al país. Recordar que México se rige por una política migratoria humanista, que trabajamos principalmente en la atención de las causas y que esas causas se atienden también en sus lugares de origen a través de los mecanismos de repatriación voluntaria con los que contamos, y en nuestro país pues generando espacios adecuados para contar con una migración ordenada, segura y también regular, y que las personas que hoy están acá pues cuenten con esas condiciones mínimas. Trabajamos también de la mano de los estados, de los gobiernos locales, de los gobiernos municipales, y tratamos de proveer esos bienes y servicios. Su seguridad es nuestra prioridad, y en ese sentido también se han implementado algunas acciones de inclusión laboral en las zonas donde se encuentran a través de los programas que ha implementado la Secretaría del Trabajo, por mencionar algunas. Es toda una estrategia, es una coordinación interinstitucional dedicada a atender a las personas migrantes que vienen de otros países y que hoy están en el sur de nuestro país. Gracias, presidenta. Celsin Juárez, de noticiasdefrente.com. Preguntarle si ya hubo algún contacto con la caravana migrante que se encuentra en Pijijiapan, Chiapas, aproximadamente de 800 personas que solicitan su ayuda para que, bueno, a través de pancartas, para que pueda proporcionarles camiones y llegar al norte. Se están quejando de estas condiciones pues inhumanas, también del calor, si ya hubo algún contacto, no sé. Sí, lo que hacemos es que se atienden en el sur. Okay. Hay varios acuerdos que se tomaron con la administración Biden, del entonces presidente, con Alicia Bárcenas, que estaba en Relaciones Exteriores, en donde los permisos se llaman CBP-1, que no sabemos si van a continuar o no, que son un permiso para que puedan llegar a la frontera de Estados Unidos, se dieran en el sur, ya no tuvieran que llegar a la Ciudad de México o más al norte de la Ciudad de México. Ahí se les atiende y ahí se revisa si van a tener permiso o no para entrar. Si se les otorga el permiso, entonces se les dan las condiciones para poderlos transportar, dado que ya llevan el estatus para poder ser recibidos en Estados Unidos. Si no tienen ese permiso, entonces se les dan distintas opciones, porque no tiene caso que lleguen al norte del país sin condiciones para estar ahí. Además, hoy estamos en época pues de frío, entonces, ¿para qué llegan a la frontera de Estados Unidos si ya se les dijo que no tienen ese permiso? Entonces, desde el sur se les dan distintas opciones. Pueden quedarse en México a trabajar, a través de la Secretaría del Trabajo se les dan diversas posibilidades, pueden quedarse un tiempo en un albergue, o si desean regresar a sus países, también se les dan las condiciones para que puedan regresar a sus países. Entonces se les atiende en el sur, ya no se les atiende en el norte. Eso es parte de una estrategia integral, por eso ya no llegan las caravanas de migrantes al norte, que fue algo de lo que hablé en su momento con el presidente Trump cuando hablamos por teléfono. Presidenta, ¿usted ya se enteró si ya se pusieron en comunicación con estas personas? Sí, está trabajando la subsecretaria. ¿Quieres comentar, Arturo? Gracias, presidenta. Hay un seguimiento permanente de todas las caravanas. El Instituto Nacional de Migración y la Unidad de Política Migratoria acompañan junto con instancias de derechos humanos. Nosotros trabajamos de manera coordinada también con la Organización Internacional para las Migraciones y con ACNUR, entonces hay un seguimiento constante, pero como ha señalado la presidenta, la atención se da en el sur, y cuando cuentan con su fecha de cita CBP-1, se les genera un corredor
humanitario, un corredor seguro para llegar a la frontera norte. Pues sobre estos últimos dichos del presidente electo Donald Trump, ya fijó su postura sobre cooperación sí, subordinación no, y conocer qué opina sobre también la postura de la oposición aquí en nuestro país, que aplaude y que apoya pues estas declaraciones de Donald Trump. Sí. Primero quiero agradecerle a Donald Trump porque se refirió a mí. Encantadora. A ver si está por ahí. El presidente Trump. Spoke to the new president, who is lovely, wonderful woman, and President Sheinbaum, wonderful woman, actually. Si ustedes escuchan lo que porque vale la pena cuando hay una información que se vaya a la fuente original de la información, porque después hay quien quiere juntar partes de lo dicho por el presidente Trump. Entonces agradezco además mucho que se refiera a mí de esa manera. Hemos tenido en realidad 2 conversaciones telefónicas, no ha habido más que comunicación en ese sentido y pues evidentemente las comunicaciones públicas que él hace y las comunicaciones públicas que hacemos nosotros. Entonces él se refiere ahí en una parte y después en otra parte ahí dice que me comentó que pues pide el apoyo para la migración y otros temas. Y después hay otra parte donde habla de definir a los cárteles como terrorismo, pero nunca habla de la intervención en México, nunca. Incluso habla de las propias agencias hacia Estados Unidos. Entonces, ¿qué pienso yo más allá de la manera en que se expresa el presidente Trump? Yo creo que va a haber un acuerdo para todos los temas con Estados Unidos. Un acuerdo en el terreno migratorio, un acuerdo en el terreno de colaboración y cooperación en temas de seguridad y también acuerdos relacionados con el Tratado Comercial México-Estados Unidos y Canadá. Él anunció también ayer que va a hacer una campaña masiva contra el fentanilo y las drogas, que fue algo de lo que conversamos en la segunda conversación telefónica, que prestó mucha atención a la campaña que le platiqué que hizo el presidente López Obrador. Entonces, yo creo que no hay que, digamos, trabajar para tener una buena relación, pero no hay que engancharse, digamos, en los temas y sencillamente escuchar bien lo que está diciendo. Y repito, yo creo que así como tuvo una buena relación con el presidente López Obrador, de respeto también estoy convencida que vamos a tener una buena relación y en el momento en que tengamos que platicar, sea personalmente o los equipos, se va a hacer así. Ahora, la oposición, claro, increíble la verdad, celebrando la intervención, una intervención de Estados Unidos en México. Es que es igual que los conservadores del siglo XIX, que fueron a buscar a Maximiliano para que viniera a México, celebrando la intervención francesa contra Juárez y la Reforma. Es lo mismo ahora, pero es importante que se dé cuenta el pueblo de México. Ayer yo veía publicaciones en redes, ya se le acabó a Morena, ya se le acabó a los populistas. ¿Cómo puede alguien querer una intervención de otro país en México? Pues sí, ¿no? Cuando dije lo del himno, Macio Osario, un extraño enemigo, algunos se burlaron. Pero es algo que está en el corazón de las y los mexicanos, la defensa de nuestra soberanía, de nuestra independencia. Somos un país libre, soberano, independiente y nos relacionamos, colaboramos, trabajamos. Por supuesto que
nosotros tenemos que colaborar hasta por razones humanitarias de la crisis de consumo de fentanilo, de drogas, pero particularmente de fentanilo que tiene Estados Unidos. Y en eso hay que colaborar. Y también pues de lo que significa la colaboración en términos de información, de trabajo conjunto para poder atender la inseguridad que se vive en México y la violencia. Pero de eso a una intervención, pues evidentemente, yo creo que si hacen una encuesta, el 99% no está de acuerdo. La gente está de acuerdo en colaborar, en coordinarse, pero no está de acuerdo en una intervención. Entonces, vamos a mantener comunicación, relación con el gobierno de Trump, del presidente Trump, y ya pues veremos en su momento cómo se dan las condiciones para poder llegar a diferentes acuerdos, que lo único que pedimos nosotros son acuerdos de alto nivel, que nos permitan hablar de todos los temas y establecer las condiciones de coordinación. Ahora, ayer también se refirió al tema de Panamá, y ahí sí nuestra solidaridad con el presidente de Panamá, que salió muy rápidamente a decir el canal de Panamá es de los panameños, y en efecto el canal de Panamá es de los panameños. Entonces ahí sí nuestra solidaridad, nuestro apoyo al presidente de Panamá, al pueblo de Panamá, y también que es importante, que es el fondo. En la medida en que los países de América Latina y el Caribe, todos los países, pero en particular América Latina y el Caribe, puedan gozar de condiciones de desarrollo, de bienestar, en esa medida va a disminuir la migración. El fondo de cómo atender la migración es atendiendo las causas que generan la migración. Entonces, eso va a seguir siendo nuestro posicionamiento y la relación que debamos tener en todos los temas, porque además pues somos países vecinos y nuestra defensa de las mexicanas y mexicanos que viven en Estados Unidos. Señora Presidenta, en relación con Donald Trump, estas posturas que usted hoy ha fijado aquí y también a través de las redes sociales de cooperación sí, subordinación no, no intervencionismo, etcétera, etcétera, ¿se ha comunicado esto oficialmente al futuro presidente de Estados Unidos o solo ha sido también como él lo hace a través de conferencias y redes sociales? Sí, no hemos tenido mayor comunicación. Recuerden que ellos todavía requieren ser ratificados, la mayoría del equipo, bueno, la gran mayoría del equipo del presidente Trump tiene que ser ratificado por el Senado de Estados Unidos. Una vez que sean ratificados, pues ya estaremos entrando en comunicación con ellos para poder pues llegar a los diferentes acuerdos. Entonces, por lo pronto, pues son las 2 llamadas que hemos tenido, la comunicación pública que hacemos, como aquí ahora, y en su momento pues ya tengan la certeza de que nos vamos a comunicar. Sobre el panel del maíz, usted habló de esto, bueno, el viernes, por fin se suprimieron las barreras mexicanas a las importaciones de maíz transgénico para consumo humano y bueno, ese panel recomendó que México adopte medidas para cumplir con sus obligaciones ante el Tratado de Libre Comercio y con Estados Unidos y Canadá. Se dice que es un negocio anual de más de $4,000 millones para Estados Unidos y Canadá, un negocio bastante jugoso y bueno, usted ha dicho que en febrero se intentará en el Congreso legislar al respecto, pero los investigadores señalan que las esporas de las plantas del maíz ya están aquí en México, porque ya hace muchos años que llegaron. Y la pregunta es, ¿qué puede hacer México para proteger las semillas autóctonas, que son milenarias, de su maíz y, por tanto, la alimentación del pueblo mexicano? Son 2 temas. Uno es la importación de maíz, particularmente amarillo, porque es el maíz que se importa y que es principalmente para consumo animal. Entonces, esa es una parte, digamos, la parte de comercio y de importación de maíz amarillo. La parte que a nosotros nos importa o que tiene más importancia para México
aunque evidentemente creemos que hay efectos a la salud y que eso tiene que irse disminuyendo, pero la parte que es fundamental proteger es la siembra de maíz en México. La siembra de maíz en México, todavía en una parte muy importante de nuestro país, es con maíz criollo. El maíz no surgió de manera silvestre. Las investigaciones hasta ahora, aunque hay distintas teorías, una de las teorías es que fue la domesticación del teocintle lo que dio esta planta maravillosa del maíz, que tiene muchísimas variedades. El maíz azul, el maíz… Bueno, hay cientos de variedades que están reconocidas por las investigaciones mexicanas y también como parte de la biodiversidad genética del mundo. Porque la biodiversidad no solamente… hay diversas formas de biodiversidad, una de ellas es la biodiversidad genética. Entonces, la domesticación de los primeros pobladores de lo que hoy llamamos México, de Mesoamérica, Diego también sabe mucho sobre esto, ahora le paso el micrófono. La domesticación fue lo que produjo las diversas variedades del maíz, que permiten sembrarse y dar producción en distintas alturas. Esa es una de las grandes virtudes del maíz. Entonces, el maíz hay que protegerlo por la biodiversidad, por su diversidad genética, pero también culturalmente, porque México está ligado intrínsecamente, culturalmente, por nuestro origen, por lo que son los pueblos originarios de ayer y de hoy, y la resistencia con el maíz. El maíz es México, por eso se dice, sin maíz no hay país. Entonces, proteger para que aquí en México no se siembre maíz transgénico es fundamental. Ya hay decretos, pero ahora queremos llevarlo a la Constitución y que quede muy claro que en México está prohibido sembrar maíz transgénico. Eso es por un lado. Por otro lado, cuando fui jefa de gobierno en la Ciudad de México, de hecho, desde que fui secretaria de Medio Ambiente, cuando el presidente fue jefe de gobierno, se hizo un decreto para que en la ciudad no se sembrara maíz transgénico. Y ahora que fui jefa de gobierno, se trabajó en bancos de germoplasma, se llama, es decir, para guardar las diversas variedades del maíz. Y vamos a trabajar también en ello. Y en la identificación de si hay contaminación de maíz transgénico en nuestro país. ¿Qué virtud tiene el maíz criollo? Pues que es productivo. La semilla del maíz transgénico, incluso de algunos maíces híbridos, que quiere decir que han sido modificados genéticamente también, pero no a través de laboratorio en términos de inyección, o no sé exactamente cómo se diga científicamente, pero a través de la modificación genética de la semilla, sino a través de procesos de siembra y de mejora de la semilla, es que la semilla del maíz criollo pues es productiva. Es decir, se guarda una parte del maíz, esa semilla se guarda y se vuelve a sembrar y a utilizar en la siguiente cosecha. Eso es muy importante porque no depende el campesino de comprarle a una empresa transnacional la semilla. Entonces, conservar el maíz en México no transgénico es algo obligatorio para todas y todos los mexicanos. Y eso es lo que queremos principalmente que quede en la Constitución. Y nadie puede intervenir sobre eso, porque ese es un derecho y una obligación de las mexicanas y de los mexicanos. Regresando al tema migratorio, estas pláticas que ha sostenido con el futuro presidente de Estados Unidos ayudarán a suavizar de cierta manera la amenaza que él tiene pues, de hacer una deportación masiva. Y si usted contempla reunirse lo más pronto posible ante esta situación de la migración, lo del fentanilo y lo de las armas también, que ha sido un coco para ambos países. Yo creo que primero tendrían que reunirse los equipos de trabajo. Por eso hay que esperar a que se ratifiquen los nombramientos
para que, por ejemplo, el canciller Juan Ramón de la Fuente, primero pues el presidente Biden sigue gobernando. Entonces, cuando sean ratificados el gabinete del presidente Trump, pues ya Juan Ramón de la Fuente, el canciller, podrá hablar en su momento, sea con el embajador o con el, si es ratificado el Departamento de Estado, olvidé ahora su nombre, Rubio, Marco Rubio, pues que se comunique con él, que puedan establecer comunicación, que en los temas de migración pues también a través de quien defina el presidente Trump puedan establecerse vínculos de trabajo. En el tema de seguridad pues sea con su consejero de seguridad, el Security Advisor que le llaman, o quien él defina, con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, es decir, que haya colaboración, entendimiento, información entre los equipos de trabajo y ya después, en todo caso, pensar una reunión conjunta. ¿Pero usted lo contempla? ¿Usted desearía una reunión inmediata? Primero, repito, creo que deben reunirse los equipos, tener comunicación, siempre se puede uno comunicar por teléfono, por carta, a través de las vías diplomáticas, y vamos pues también a esperar al momento propicio. Bien, Presidenta, en este mismo tema, bueno, quizá sí vaya a haber estas deportaciones masivas. El gobierno mexicano está preparado, tiene la infraestructura, los recursos humanos y económicos para poder, bueno, pues atender a no solamente a los mexicanos o quizá de países de Centroamérica que lleguen a México, a nuestro país. Nuestra posición es que, primero que los mexicanos y las mexicanas en Estados Unidos no son criminales, sino que aportan muchísimo a la economía de los dos países, que hemos puesto aquí datos, vamos a repetirlos nuevamente, vamos a hacer una presentación especial sobre ello, de lo que aportan las y los mexicanos, lo dije ahora en Ciudad Juárez. 7 de cada 10 trabajadores del campo son mexicanos o de origen mexicano, o sea, de primera o de segunda generación, quiere decir, o nacieron en México o nacieron en Estados Unidos, pero son de padres mexicanos, son 7 de cada 10. Si esos trabajadores mexicanos no trabajaran en el campo, pues no habría producción agrícola en Estados Unidos. Eso significaría que no habría comida en las mesas de las y los estadounidenses. Se estima, por ejemplo, que sin ese trabajo o el trabajo de los mexicanos en Estados Unidos representaría una disminución, si no existiera, del Producto Interno Bruto en Estados Unidos. La aportación de las y los mexicanos que están allá es de lo que ellos ganan, envían en remesas poco menos del 20%, y el resto lo pagan Seguridad Social en Estados Unidos, y además pues el consumo que hacen en Estados Unidos es muy importante. Entonces, el trabajo de las y los mexicanos, que son de lo mejor del mundo en las distintas áreas, los mejores trabajadores del campo, los mejores trabajadores de la construcción, los mejores trabajadores en fábricas, los mejores trabajadores en espacios académicos, porque también producen patentes mexicanos y mexicanas en los Estados Unidos, en los distintos ámbitos en donde se trabaja, son de lo mejor que hay en el mundo. Entonces eso es muy importante, hay que seguir informándolo para que también los ciudadanos estadounidenses lo conozcan, cuál es la aportación de las y los mexicanos, no solo a la economía de México con sus remesas, sino también a la economía de Estados Unidos. Eso lo primero. Lo segundo, el apoyo que tenemos que darle a nuestros connacionales con los consulados. Por eso la simplificación administrativa, el apoyo legal que deban tener, el que sientan que los consulados están con ellos, que no los vamos a dejar solas o solos en ningún momento.
En caso de darse una deportación, lo que nosotros estamos planteando es que si bien México es solidario, generoso con todas las nacionalidades, nosotros pedimos que nosotros recibimos a las y los mexicanos, pero que debe haber una manera de que haya una repatriación de las otras nacionalidades a sus países de origen, porque pues México, repito, es solidario, pero nosotros pedimos que haya el recurso necesario para que puedan ser repatriados a sus países. Y bueno, siempre buscar la mejor manera de contribuir con ello. Ahora, para aquellos mexicanos y mexicanas que si hay deportaciones lleguen a México, estamos preparados. Entonces, Rosa Isela está coordinando este trabajo. Lo está coordinando con todas las secretarías de Estado y lo está coordinando también con las y los gobernadores de la frontera. Entonces, el objetivo es que puedan llegar a México, que tengan una buena recepción, que no se sientan abandonados, que sepan dónde llegar, si es necesario que se trasladen a sus estados, los podamos ayudar a trasladarse, que tengan todos los programas sociales de inmediato, que haya bolsa de trabajo para que puedan tener la posibilidad de trabajar en México, que haya teléfonos para que puedan comunicarse con sus familias. Entonces, en caso de haberlo, nos estamos preparando para ello. Sobre el tema, Presidenta, el diario El Heraldo de México, el pasado miércoles 11, publicó una columna, Quinta Transformación, del colega y periodista Darío Celis, quien adelanta que el equipo de Donald Trump discute el aplicar un impuesto hasta el 10% a las remesas enviadas por México. Con esos recursos se pretende financiar la extradición de cientos de miles de trabajadores indocumentados. Redactó Darío que va en línea con los halcones que designó para combatir la inmigración, como Tom Hunt, que será el nuevo zar de la frontera, y Roy Scott como director de aduanas y protección. En su cuenta de X, el futuro zar fronterizo Tom Hunt aseguró que la ciudad de Chicago se convertirá en la zona cero de la estrategia. Presidenta, le pido su opinión ahora con el anuncio de Donald Trump y su designación de Ron Johnson, que será el primer militar de carrera como embajador de Estados Unidos en México en 120 años de relación. La pregunta específica es, ¿prevé usted con estos factores en su mapa geopolítico una intervención militar por parte de Estados Unidos sobre pretexto de la lucha contra el narcotráfico? ¿Y qué le dice el grabar el 10% el envío de remesas de nuestros migrantes? Pues no sé de dónde saca la información Darío Celis. No, yo no tengo esa información. Dice que es un rumor que está… Pues sí, son rumores, son rumores. Hay que esperar. No, y no creo que… Más bien, no va a haber una intervención como se menciona. Sí. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con el nombramiento dado a la presidenta Claudia Sheinbaum por parte de la revista Forbes? 73% de acuerdo, 12% en desacuerdo, 5% ni de acuerdo ni en desacuerdo, 10% no sabe o no contestó. Justamente Estefanía Veloz compartió este fragmento de lo que pasó al final de la conferencia. Mencionaba esto en redes sociales. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum convivió con la prensa mientras tomaba un ponche y un pan en la mañanera del pueblo. Así fue como la captaron.
Bueno, ¿qué les parece? La verdad que sí se antoja el ponchecito. Producción, vamos por un ponche. Yo soy Filipo Beltrán, como siempre agradeciendo tu preferencia. Te invitamos a las redes sociales que aparecen en pantalla y te recordamos que un México informado siempre es un México mejor. Que tengas excelente inicio de semana. Pásala bonito.